¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien y pues ya ven que salió la nueva versión de Ubuntu 2022.04, versión de largo soporte, no me acuerdo cómo se llama esta LTS, pero es largo soporte, de algunos años que van a seguir dándole soporte y pues vamos a ver qué novedades hay. Vamos viendo en la página web oficial qué detalles traen de lanzamiento. Antes de empezar voy a ver si trae para acercar, no trae para acercar, esto es nomás en el entorno de escritorio XFCE y estamos en el entorno Genome, que igual se puede instalar, pero como estamos corriendo desde el modo live, pues está casi todo por default, menos el simple screen recorder, que es el programa que utilizamos para grabar el escritorio. Y bien, vamos leyendo, dice Londres, 21 de abril del 2022, o sea, hace como unos 9 días acaba de salir, más o menos. Dice, ya está disponible para el público general y presenta avances significativos en la computación confidencial en la nube, como que trae muchas cosas basadas en la nube, mucho funcionamiento en la nube, y pues dice que trae tanto en el cumplimiento empresarial con Active Directory, PCI, DD, DSS, IPA, FID, FedRAM, que aumenta la barra para el código abierto desde la nube hasta el borde, LOT y estaciones de trabajo. Dice, nuestra misión es ser la plataforma de código abierta segura, confiable, consistente en todas partes, dijo Mark Shuleworth, no sé si se pronuncia, que es el director ejecutivo de Canonical. Por lo que veo, como que Ubuntu va a estar más enfocado ya en las nubes públicas, por lo que dice aquí. Ubuntu está profundamente integrado en las nubes públicas, optimizado para el rendimiento de seguridad y facilidad de uso. También viene que las máquinas virtuales confidenciales de Azure brindan confidencialidad entre diferentes clientes de la nube y también entre clientes de operadores Azure. Aislamiento de invitados de cifrado a nivel hardware combinado con arranque medido y cifrado de disco completo respaldado por TPM en Ubuntu. Me imagino que los que quisieron instalar Windows 11 ya saben que es el TPM y muchos lo odian. En Ubuntu y Azure Management HSM, el código y los datos de cliente se cifran en uso, en tránsito y de reposo mediante clases de cifrado que están protegidas y puede ser controlado por el cliente, dijo Vikas Bhatia, jefe del producto de Azure Confidential Computing. Canonical ha sido un socio importante en este esfuerzo, trabajando en una estrecha colaboración con nosotros para llevar a cabo informaciones confidenciales a nuestros clientes. Bien, pues no vamos a perder más tiempo leyendo sobre la nube. Aquí dice algo que me interesa a mí. Ubuntu es donde están los desarrolladores, o yo creo que lo tradujo mal, creo que quiso decir Ubuntu está con los desarrolladores o está donde están los desarrolladores. Para los innovadores de la Raspberry Pi, Ubuntu 22.04 LTS marca el primer lanzamiento LTS con compatibilidad con Ubuntu Desktop en la Raspberry Pi 4. Con Ubuntu LTS con compatibilidad, ya lo repetí, toda la cartera reciente de dispositivos de Raspberry es compatible por primera vez desde el nuevo Raspberry Pi 02W para Raspberry Pi 4, o sea, desde el 2W o hasta, vamos a continuar. Ubuntu WSL, este es el que viene creo que en Windows, ofrece una integración profunda con entorno de desarrollo nativo en Windows como Visual Studio Code y Docker Desktop. En un sistema de archivos compartido, los usuarios combinan comandos de Windows y de Linux para crear flujos de trabajo eficientes para la ciencia de datos y desarrollos y gestión de sistemas de TI. Los usuarios de Ubuntu WSL pueden actualizar al 22.04 LTS directamente. Bien, viene algo sobre desarrolladores de Windows y Mac. Multipass proporciona máquinas de Ubuntu 22.04 bajo demanda, con inicio completo en la nube para la creación de prototipos en la nube en el hogar. Multipass obtiene compatibilidad con Apple M1, lo cual lo convierte en una mejor manera de impulsar el desarrollo en nuevas instancias de la nube de ARM. Multipass también ha agregado soporte para los flujos de trabajo en Docker, unificando las experiencias del desarrollador en la aplicación en la nube y nativas de la nube. Para entornos de desarrollo compartidos, LXD multiusuario ofrece una segregación de proyectos para el usuario, restringiendo permisos a usuarios específicos para que varias personas puedan compartir de forma segura el mismo clúster LXD. La plataforma de carga de trabajo intensiva de datos. SQL Server en Ubuntu LTS
para Azure, ofrece escalabilidad, rendimientos excepcionales, brindan cargas de trabajo de SQL Server, críticas para el negocio de la seguridad del código abierto de Azure. SQL Server en Ubuntu está respaldado por Microsoft y Canonical y vienen con soporte 24/7 para toda la solución. Eso sí, bueno, en versiones anteriores yo he instalado el SQL Server y funciona relativamente bien. A lo que yo usé no me dio fallas. Bien, vamos a ver qué más viene abajo. Bien, para descargarlo pues nomás se van acá en descargar y aquí lo descargan. Pueden usar Ventoy, yo usé Ventoy y pasé la ISO directamente y funcionó. Y bien, vamos a ver qué programas tiene. Tiene la actualización, aplicaciones de inicio, aunque aquí vemos que por default el cliente de correo es Thunderbird. Tiene el gestor de archivos, tiene Ringbox como para reproducir música. Este pues siempre lo ha tenido, por lo menos en las últimas versiones que vi, en el 19, en el 2021 y el 20 tiene el Ringbox. LibreOffice como ofimática, que no tiene. Bueno, estas son las aplicaciones que vienen por default. Y igual viene el Ubuntu Software, siempre ha venido bueno, por lo menos en las últimas versiones que yo he probado. Ahora viene calendario, creador de USB, estadísticas de energía, calculadora, Gparter, este es para hacer particiones en el disco duro. El editor de textos pues es el Gedit, escáner de documentos. El LibreOffice pues ya lo vimos hace un momento. En las utilidades viene analizador de disco duro, por ejemplo, si lo vemos y vemos por ejemplo este disco duro, ahí nos va a decir cuánto periodo de vida tiene, cuántas horas se ha usado y entre otras cosas. Bien, vamos a esperar que cargue en lo que seguimos viendo lo demás. Utilidades, discos, también trae. Aquí es donde también viene algunas herramientas, por ejemplo, datos y pruebas Smart. Lleva encendido 7 meses y 30 días. Estimado general, el disco está correcto. Viene información técnica. Oye, pero lo compré hace poco y nuevo. Hace un año lo compré y aunque sí, bueno, sí le dejo prendida todo el día a veces la máquina. La temperatura está correcta. Bien, vamos a ver qué más datos nos arroja. Tiene gestor de archivadores, que es el WinRAR, el Windows, contraseñas y claves, visor de documentos PDF. A ver, aquí puedo arrastrar algo para acá y se quedan carpetas. Órale, pues lo puedo sacar también. Ahí está. A ver, me quiero regresar acá. Tiene pues todas las paqueterías de LibreOffice. La cámara tiene Cheese. Este es un juego, creo que realmente no sé cuál juego sea, nunca lo he jugado, pero lo quito. Controladores tiene Remina, como es como el equivalente en Windows, el escritorio para conectarse a un escritorio remoto de otro equipo. Tiene Shotwell como administrador de fotos, está usado, está muy bueno. Es el equivalente en Windows al no me acuerdo cómo se llama el programa, al Picasa que era de Google, creo que ya lo descontinuaron, pero es similar. Bien, ¿qué más tenemos? Están los juegos de solitario, soporte de idiomas, Sudoku, el cliente peer-to-peer, que es el transmission para bajar las ISOs, entre otras cosas. El buscaminas, que ya no está en el Windows 10 ni 11, y este pues yo lo puse ahí, no es que ya lo tuviera por default, sino yo lo instalé. Buscaminas pues ya saben que es un juego para buscar las minas. Por ejemplo, aquí hay una mina, aquí debe de haber otra, aquí otra, aquí hay dos y aquí hay una, entonces una de estas debe de ser mina, una de estas debe ser mina. Aquí hay tres, puede ser cualquiera de estas. Aquí hay tres, puede ser esta. No, ya llegué a un punto. Ok, aquí hay una y aquí hay tres, puede ser cualquiera de estas. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una y aquí hay una también. Aquí esta es mina, pues ya sé que es mina. Aquí hay solamente una mina y es esta, así que aquí tiene que haber una mina. Ya me salí del tema, ¿verdad? Aquí hay dos minas y son estas, entonces esta no es mina. Ah, caray, me equivoqué. Y bien, amigos, pues sería todo. Espero que les sirva este video. Bueno, también vamos a ver los fondos de pantalla que tiene. Está esta me gusta mucho esta foto. Creo que lo voy a instalar nomás por el fondo de pantalla, que se ve muy bien. Aquí, como podemos ver, tiene más opciones que Elementary. Hay preferencias de los iconos, el color que puede tener, del estilo, el tamaño, el dock también dice. Creo que el dock lo podemos poner abajo, posición lo podemos poner abajo, y se miraría como el Windows 11, una mezcla entre Windows 11 y Mac. Eso ahí se parece un poco a Elementary. Bien, lo hacemos así y configurar comportamiento del dock. Ahora aquí soporta múltiples escritorios, no lo sé. Aquí en lugar de ser como en Elementary era con la tecla Super y cambiabas, aquí es con Control Alt y te
cambia de escritorio. Si le damos hacia abajo, pues no te crea otra pantalla. Me dan ganas de quitar Windows y volver a Ubuntu. Bueno, Ubuntu tengo rato que no estoy aquí por cuestiones laborales, pero ya pronto lo voy a quitar. Ya no voy a necesitar Ubuntu. Bueno, no por cuestiones laborales, sino por el curso de Visual Basic 2022 que hicimos. Y bien, pues amigos, sería todo. Espero que pues les sirva un poco este pequeño tutorial. Y pues me estoy animando ya a cambiarme aquí. No sé qué opinan ustedes. Si hay algo por agregarle a este tutorial, ahí los espero en los comentarios del video. Saludos y suscríbanse. Adiós.